Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana. COPE, estar informado. El segundo de los equipos de ayuda enviados por España ya trabaja sobre el terreno en Venezuela. David Casado. El dispositivo español sigue creciendo en las zonas más afectadas por la catástrofe que ya deja más de 1.430 muertos y 3.200 heridos. Desde este fin de semana ya se encuentra desplegado un segundo contingente formados por especialistas llegados de 6 comunidades autónomas y también efectivos de la UME. Poco a poco. Este ha sido uno de los momentos sin duda más emocionantes, uno de los últimos rescates que ha cometido los efectivos de la UME, rescatando a un hombre que se encontraba bajo los escombros durante más de 3 días. También trabajan bomberos, personal sanitario y unidades caninas en la zona, Íñigo Jodra. Han transportado además varias toneladas de ayuda humanitaria y equipamiento para apoyar las tareas de búsqueda y rescate. Este nuevo despliegue se suma al que llegó el viernes y que ya ha logrado resultados sobre el terreno. Los equipos españoles han conseguido localizar con vida a 2 supervivientes en el estado de La Guaira, uno de ellos después de permanecer casi 72 horas bajo los escombros. Mientras tanto, ya se ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz el primer avión de repatriación con 96 pasajeros procedentes de Venezuela, 76 españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, actualizaba el balance de españoles afectados por este doble terremoto. Los últimos datos actualizados nos dan 9 personas fallecidas, 14 personas localizadas bajo los escombros del terremoto y 131 personas que no hemos localizado. Y quiero recordar que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas y los servicios de emergencia consular en los servicios centrales del Ministerio siguen plenamente operativos y los teléfonos de emergencia a disposición de nuestros ciudadanos en nuestras redes sociales. Recalcan precisamente que las líneas de ayuda permanecerán abiertas para atender a los ciudadanos españoles afectados por la catástrofe, mientras siguen creciendo el dispositivo español sobre el terreno a medida que avanzan las labores de rescate en las zonas más castigadas por este doble terremoto. Y el Papa León XIV ha estado muy pendiente de todo lo que sucedía en Venezuela. Ha asegurado su cercanía, gratitud y aliento a todas las personas que ayudan en esas labores de rescate. Pero sobre todo, su corazón está al lado de quienes han perdido a sus seres queridos. Anoche ya había solicitado que no cesara la solidaridad internacional hacia los dignificados. Palabras pronunciadas al finalizar el Ángelus en la Plaza San Pedro, hasta donde nos vamos. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Utilizando el español, el Papa ha reiterado su preocupación constante por Venezuela. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Tras el seísmo, León XIV envió una primera ayuda económica a la que seguirán otras más con el objetivo de atender las necesidades más urgentes del país. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Movistar nos acerca ahora la información del Mundial, pendientes del MotoGP, porque buscamos al ganador de la carrera de los Países Bajos, Miguel Martínez. Sí, y en menos de una hora se apagará el semáforo en el circuito de Assen con grandes expectativas para los pilotos españoles. Pole para Jorge Martín, el madrileño iniciará como líder y en primera línea junto al japonés Ai Ogura y al italiano Bezzecchi. Raúl Fernández, ganador de la sprint, saldrá cuarto. Marc Márquez, Pedro Acosta y Joan Mir partirán entre los 10 primeros de la parrilla. También a las 3 de la tarde y en tiempo de juego dará comienzo la carrera del Gran Premio de Austria. Russell parte desde la pole, Carlos Sainz saldrá desde la posición 17ª de la parrilla y Fernando Alonso partirá desde la posición 21. Y en el Mundial, Sudáfrica y Canadá estrenan la fase final del torneo desde Los Ángeles a las 9 de la noche, escenario del España-Austria del próximo jueves. Día de descanso para la selección en Chattanooga, pero no para las categorías inferiores. Hoy debuta la selección sub-19 en el Europeo de Gales y lo hará frente a la anfitriona a partir de las 7 de la tarde. Da igual dónde estés, da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
En la misma jugada. En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye. Cuando todo eso llega. Entonces sí. Entonces somos uno. Somos un Movistar, la red oficial de nuestra selección. Terminamos con una noticia de última hora. Han muerto 2 conductores en un choque provocado por un coche que huía de los Mossos en una persecución. Esta es la última hora en la que todo esto y mucho más te lo ampliaremos a partir de las 2. Será ya en Mediodía COPE. Mientras tanto tienes por delante una apasionante hora de radio en la mejor compañía, que es la de Fin de Semana con Cristina. Querido David Casado, efectivamente, ya damos el salto a Mediodía COPE, a la línea editorial, pero entre tanto una hora trepidante, que es la última del Fin de Semana con Cristina. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Vamos a un lugar en el teatro. Vamos a un lugar suspendido fuera del tiempo, donde los rostros parecen cubiertos de sal y ceniza y los cuerpos permanecen inmóviles, como si esperaran una orden olvidada. Cuerpos que aún no saben si pertenecen a la memoria, a la locura o al remordimiento. Cada noche sueñas que el reloj se ha detenido. Sueñas que no existen ni la historia ni la muerte. ¿Has oído el tic-tac de un reloj en la muñeca de un cadáver? El reloj sigue sonando mientras el cuerpo se pudre. Los gusanos comen la correa del reloj, pero no su tic-tac. Suena un reloj que no mide el tiempo, sino la memoria. Hoy es el día señalado para una gran partida de ajedrez. Y sobre un tablero de ceniza, las figuras no son blancas ni negras. Son nombres olvidados, gestos que alguien no llegó a comprender, palabras que jamás traspasaron el umbral de los labios. Una imagen que nos recuerda a aquella película abismal de Ingmar Bergman. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. No te podrás escapar. Como en aquella playa desierta del séptimo sello de Ingmar Bergman, alguien ha desafiado al abismo porque quiere ganar tiempo. Pero aquí no hay caballero ni muerte, como en aquel film. Aquí la partida enfrenta a quienes necesitan recordar y quienes solo pueden sobrevivir inventando. En definitiva, se enfrentan realidad e imaginación. Si gano yo, dice la realidad, todo tendrá nombre. Si gano yo, dice la imaginación, todo tendrá alas. Y entonces sucede algo extraño. Hay días en que creo que todo está perdido, viendo a mi rey rodeado de figuras negras. La siguiente jugada podría declarar un vencedor. Pero atención, si alguien vence, la ceniza del tablero se va a esparcir y un velo de culpa y venganza cubrirá todo lo visible. La noche contiene el aliento, la realidad retira la mano al mismo tiempo que la imaginación cierra los ojos. Entre ambas jugadoras nace un espacio invisible. Y la partida continúa gracias a la única jugada que puede evitar el jaque mate, el silencio.
así empieza la historia que en estos días se está representando en Madrid. Si pasas por la capital, seas de Asturias o de Huelva o de Alicante, pásate también por el Teatro de la Abadía de Madrid. Allí ponen El Jardín Quemado. Escrita y dirigida por el que tengo entendido que es el dramaturgo español vivo, más representado, traducido y editado del mundo. Don Juan Mayorga, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Qué bella presentación habéis hecho, que ha sido más que una presentación, ha sido una interpretación. Cuando digo a veces que una obra sabe cosas que el autor desconoce, me refiero a esto, me refiero a cómo alguien puede llevar mi obra hacia lugares, hacia sentidos que yo no sabía que estaban escritos, y qué honor que se vincule esta modesta obra a una magistral del gran Ingmar Bergman. La verdad es que no tenía en la cabeza esa parte de ajedrez del séptimo sello, pero qué bien traído ha estado ese ejemplo. Muchas gracias por traerme. La ha traído Jesús García Ercilla, que como yo es muy admirador de Bergman, que conoce bien esa partida en la que el caballero se juega la vida contra la muerte, ¿no? Y que al preparar esta entrevista, ciertamente pues se ha dado cuenta del paralelismo. Juan Mayorga es también académico de la RAE, ocupa allí uno de los asientos, es un hombre premiadísimo y el título ya de la obra que se representa en la abadía no puede ser más potente, El Jardín Quemado, nada más desolador que un jardín quemado. Bueno, es un título barroco, ¿no? Porque está quemado, pero es un jardín, o es un jardín, pero está quemado. El barroco contiene en cada frase todas las contradicciones. Hay dos personajes, interpretados, creo, magistralmente por Adriana Ozores y Loreto Mauleón, que ven cada una algo distinto en ese espacio. Lo que Adriana, el personaje de Garay, la directora de ese psiquiátrico, considera un jardín, lo ve Benet, el personaje que interpreta a Mauleón, como un patio. Y precisamente se trata en buena medida de que el espectador decida qué es eso, un jardín o un patio, es un hogar o es un desierto, es un espacio de refugio, de consuelo, o es de algún modo una prisión, un espacio de cautiverio. Esta no es una obra que presente posiciones, sino que más bien pone ante el espectador preguntas, y será el espectador desde su soberanía quien decida qué es lo que está viendo y a qué está asistiendo. Benet, una de las protagonistas, efectivamente, acude a este psiquiátrico porque alberga sospechas de que funcionó como presidio y que, bueno, ha habido incluso crímenes de guerra. Y la doctora Garay, que es la directora del centro, pues tiene una perspectiva completamente diferente. Las víctimas habrían sido enterradas bajo las cenizas del jardín del sanatorio, de ahí ese jardín quemado. Hace 30 años que Juan Mayorga escribió la obra, pero hasta ahora no la había puesto en escena. Llama la atención porque el asunto que se ventila es uno de los más candentes en esta España, donde tenemos una relación tan conflictiva con nuestro pasado. ¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo? Sí, déjame que te diga antes, porque has hecho esa descripción de la obra y está muy bien descrita, y podría parecer que es una obra muy grave, y lo es, y muy seria, pero al mismo tiempo hay mucho juego, hay humor, y desde luego hay mucho juego teatral que sobre todo dan estos estupendos actores que son Jesús Barranco, José Ra Iglesias, Mariano Llorente y Miguel Hermoso, que son los internos de... Los locos, por decirlo directamente, psiquiátricos. Los locos o los imaginativos, o que son personas que quizá han encontrado de la mano de Garay una fuga, una alternativa a la derrota, o quizá de algún modo han reelaborado un trauma, porque al fin y al cabo todas las imágenes que tienen, incluida la del ajedrez, son imágenes violentas. El ajedrez es un juego extraordinariamente violento. Es una guerra. Es una representación de la guerra, y precisamente es muy violento porque excluye el contacto físico, y por tanto hay un ser humano que dice al otro, mirándole a los ojos: voy a comerme tu corazón, voy a ser más rápido que tú, más ingenioso, más audaz, más memorioso. Esta obra es cierto que estuvo a punto de hacerse hace 30 años,
pero algo, bueno, ocurrió que no llegó a escenario por razones que la verdad es que prefiero ahora no describir, porque prefiero celebrar su estreno hoy y si entonces pudo alimentar la conversación en algún sentido, hoy puede nutrirla en otro. Lo importante es qué podemos estar haciendo ahora con ella. Entre tanto, sí hubo una puesta en escena en Italia, la obra ha sido estudiada y considerada, y hubo hace unos años una representación en Canarias muy notable de una compañía canaria en Las Palmas y que yo aplaudí. Y ahora probablemente pueda también generar una conversación compleja, porque de lo que habla es de algo complejo, es de la relación, de nuestra relación con el pasado. Como he dicho alguna vez, el pasado es imprevisible, nadie sabe el pasado que le espera, no sabemos qué nos deparará el pasado, ¿no? Y es verdad que Benet entra con una idea sobre lo que allí aconteció hace años, y probablemente se encuentra con algo mucho más complejo. Mucho más complejo, y lo peor es que esta obra, que en definitiva también aborda el tema de la guerra, está de plena actualidad, porque claro, siempre producimos los hombres nuevas y bonitas guerras, ¿no? De hecho, la ceniza aparece aquí como símbolo de lo que queda cuando quienes defienden determinados ideales terminan cayendo en lo que condenaban, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el drama de Gaza, ¿no? O sea, quienes han sido víctimas, de repente se convierten en verdugos. Es que no vamos ni para adelante ni para atrás. Bueno, yo creo que todos, allá donde nos encontremos, el dramaturgo, el actor, el comunicador, como tú lo eres, y cualquier ciudadano y ciudadana que nos esté escuchando, tenemos que trabajar por la paz. Debemos trabajar por una sociedad, porque haya una sociedad más justa y más compasiva, y siempre tenemos que pensar, me parece, yo siempre creo que hay que pensar en los niños, ¿no? Eso es lo primero en que hay que pensar, y la verdad es que ningún discurso belicista piensa en los niños ni se sostiene ante la mirada de un niño. Entonces, allá donde nos encontremos, debemos pelear por la paz, y en este sentido creo que esta obra, que es seria, creo que puede ofrecer una, si se quiere, paradójica esperanza. Hay un personaje que es un cantante, o que cree ser un cantante de ópera, que dice: cantaré y cantaré hasta parar la guerra, ¿no? Y por supuesto se puede referir a la guerra que él padeció o a cualquier otra guerra, ¿no? A veces en los ensayos hemos recordado aquella gran frase de Canetti, por cierto, un judío de origen judío sefardí, que dice... Sí, era un sefardí búlgaro, sí, que efectivamente, después escribe casi todo en alemán, en Centro Europa. Un extraordinario escritor, como bien sabes, y que dice en cierto momento que se encontró una frase, poco antes de la guerra, una frase anónima que decía algo así como: ya no hay nada que hacer, pero si de verdad supiera escribir, podría parar la guerra. Encuentra esta frase Canetti, y en principio le parece una frase sobre la exagerada vanidad del escritor, que cree que puede parar la guerra. Y luego dice Canetti: no es una frase que exprese vanidad, sino responsabilidad. Habría que escribir para parar la guerra. Y yo creo que en cada momento, precisamente en momentos tan confusos como estos, debemos preguntarnos en cada momento si estamos trabajando por la paz. El otro día decía Antonio Banderas en el encuentro con León XIV: sed mejores y los tiempos serán mejores, porque cada uno asume una responsabilidad, ¿no? Como decía Canetti. Sí, yo creo que dices bien, perdona que siga el hilo, pero yo creo que cada ser humano es responsable de todos los demás, y por eso hemos de trabajar. La ceniza, que está en el título de esta obra de teatro que estamos recorriendo hoy con su autor, con Juan Mayorga, escritor, dramaturgo, académico de la RAE, está no solamente en el título, en El jardín quemado, sino en la primera obra que estrenó en 1994, Más ceniza. Y Ceniza será el título de la primera obra de Valle Inclán, que creo que es uno de sus autores de referencia. O sea que aquí hay obsesión por la ceniza. Sí, bueno, por supuesto me produce emoción cada vez que escucho el nombre de Valle Inclán, así como el de García Lorca, así como los de Lope y Calderón, por mencionar a los 4 grandes ases que trabajaron en esta ciudad y frente a los que cualquier dramaturgo que hoy haga teatro ha de sentir vértigo. Sí, la ceniza, por otro lado, es gris, ¿no? Y de algún modo uno de los temas del jardín quemado
es el gris, es la zona gris, esa zona que cuando en su extraordinario libro Los hundidos y los salvados, Primo Levi caracterizó como nervio del campo, cuando dice ese es el lugar donde la culpabilidad y la inocencia desdibujan sus límites, ¿no? Y creo que esto es un asunto del Jardín Quemado y desde luego de varias de mis piezas, entre ellas Más ceniza, y os agradezco mucho que recordéis este título que se estrenó en el año 94, en el lejano 94, y que luego recientemente se ha puesto en escena en Argentina y que es una obra ambiciosa y por la que yo tengo afecto. Es muy interesante porque contábamos, a propósito de esta obra que se representa en el Teatro de la Abadía en Madrid, El Jardín Quemado, que dos mujeres, ahora comentaremos que en principio los papeles estaban pensados para dos hombres, pero bueno, da igual, dos mujeres se enfrentan para aclarar un problema del pasado relativo a un psiquiátrico en el cual una de ellas es la directora y la otra una investigadora. Y lo que parecía en sus cabezas un relato ordenado, pues se va enfrentando en versiones contradictorias. Entonces surge esto de la zona gris, ¿no? La zona gris que tanto complica la vida de todos. Un espacio donde las categorías del bien y del mal, de víctima y de verdugo, de salvación y de condena, pues dejan de ser nítidas. Entonces empiezan a hablar una con otra y empiezan a cambiar. Sí, has mencionado a estos dos personajes, Garay y Benet, que efectivamente concebí un día como hombres, y poco a poco me fui dando cuenta del sentido, del valor que podría tener el que fuesen mujeres, de algún modo mujeres en la guerra de los hombres. En todo caso, lo más importante es que Adriana Ozores y Loreto Mauleón son dos actrices extraordinarias. Eso es lo decisivo. Y probablemente no hubiese sido muy distinto, ¿no?, de ser hombres. Creo que sí, porque el teatro es un arte de los cuerpos en situación y el modo en que esos cuerpos se relacionan, con los cuerpos de los hombres hace aparecer otros sentidos y así me lo están advirtiendo. Por otro lado, hay algo mágico en el encuentro entre estas dos actrices que son Adriana y Loreto, y es que de algún modo, desde la primera mirada, desde el primer momento en que se cruzan sus miradas, podemos pensar que cada una es de algún modo la enemiga íntima de la otra, es decir, su doble, es decir, no alguien que es su copia, sino otra posibilidad, y que es ese tipo de encuentro que tienes en la vida con una persona en que solo se dará una vez, pero que te transformará absolutamente. De algún modo, este es un encuentro abisal. Y es cierto que el personaje que interpreta Loreto Mauleón, Benet, llega a esa isla, y dentro de esa isla, dentro de la isla, que es el jardín, con una idea sobre el pasado que quiere confirmar. Y la veterana Garay, Adriana Ozores, la invita a viajar por el jardín, y ese viaje es transformador, tanto para la mirada de Benet como para ella misma. Yo creo que ambos personajes entran en crisis, porque por otro lado, la propia Benet lleva a estos internos y a la misma Garay a enfrentarse con un pasado que probablemente han tenido más o menos ajardinado, ¿no? Sí, tapado, enterrado. Enterrado, y de pronto ese pasado estalla, ¿no? Y aparecen sentidos imprevistos. Curiosamente, nuestro invitado Juan Mayorga es licenciado en Filosofía y en Matemáticas. Esta semana comentábamos en la redacción que hay un nuevo grado en la Universidad de Córdoba que aúna estas dos disciplinas, Filosofía y Matemáticas. Es curioso porque parece dos carreras antagónicas, en el sentido de que el filósofo pone a la gente delante de preguntas sobre las que no hay respuesta. Podría uno pensar que las matemáticas son todo lo contrario, ¿no? Sí, podría parecer eso a primera vista, pero luego si uno entra en unas y otras, y aprovecho a saludar a los nuevos estudiantes de ese doble grado en Córdoba, y les envío un abrazo y les deseo mucha suerte. Digo, cuando uno entra en esos ámbitos maravillosos, descubre que las cosas no son tan distantes. Yo, cuando era adolescente, no quise aceptar esa emboscada de o ciencias o letras, y simultaneé ambas carreras, y es de las cosas mejores que he hecho en la vida. Las matemáticas, he recordado alguna vez, son caracterizadas en la Enciclopedia Británica como ciencia del orden, la estructura y la relación. Orden, estructura y relación. Y creo que eso es lo que hacemos en el teatro: ordenar, estructurar
y establecer elementos en relación, ya sea frases, ya sea gestos, ya sea acciones. Y es cierto que las matemáticas tienen otra atención a es decir, las matemáticas atienden a la forma y la filosofía también, pero de otro modo, a esas formas inasibles que son esa porción de palabras a las que una y otra vez volvemos, porque estamos empeñados en reconocer qué hay detrás de ellas o dentro de ellas y siempre se nos escapan. Son esas palabras con las que salía Sócrates a las calles de Atenas a preguntar a sus conciudadanos qué es para ti la justicia, qué es para ti la belleza, qué es para ti el bien. De algún modo la filosofía es un regresar una y otra vez a esas preguntas de las que, por otro lado, dependemos. Bueno, y de hecho yo diría que sin poder dar al menos taxativamente una respuesta, la batalla se establece ahora mismo entre los que nos empeñamos en mantener abiertas las preguntas y una cultura, me da igual de qué tipo, liberal materialista, que lo que pretende es darlas por zanjadas o pretender que no existen. No, yo creo que yo no soy un relativista y ahora bien, creo que de algún modo la filosofía está en esa tensión, en la búsqueda permanente de aquello que podríamos llamar una verdad, un sentido, y al mismo tiempo en la permanente sospecha respecto de cualquier respuesta que no dejara de ser provisional. Desde luego en esa tensión me muevo yo, y en esa tensión yo creo está mi teatro. Y en particular el teatro creo que es un lugar demasiado importante como para utilizarlo intentando presentar en él verdades como puños. De lo que se trata más bien es de compartir con otras y otros nuestras perplejidades, nuestras inquietudes, nuestra vulnerabilidad. Abrir más que cerrar. Así es. Yo creo que es fundamental eso, abrir permanentemente. ¿Cómo está la salud del teatro? Porque el teatro sigue vivo, pero bueno, hay como muchas capas de teatro, ¿no? Sí. Es bueno que haya no solo capas, sino lenguajes y asuntos tan diversos en un sistema teatral como el español. Uno se puede encontrar muchas formas de teatro. Yo creo que hay distintos síntomas sobre la vitalidad del teatro. Uno es cómo está atrayendo talento joven. A mí me emociona ver cómo gente de mucho talento está encontrando en el teatro el arte a través del cual relacionarse con su sociedad y preguntarse por sí mismo. Y por otro lado hay una avidez de teatro que probablemente se ha intensificado después de la crisis de la pandemia y con el hecho de que estamos no solo rodeados, sino atravesados de imágenes y siendo esto así, que colonizan de algún modo nuestra imaginación y frente a ellas aparece ese arte de la reunión y de la imaginación, donde precisamente es decisiva la complicidad entre el espectador y el actor. Alguna vez he recordado esa preciosa caracterización del teatro que hace Jorge Luis Borges, que dice que el teatro es el arte en que una persona finge ser lo que no es y otra finge que se lo cree. Eso es extraordinario. Es decir, en el teatro no colonizan tu imaginación, sino que te proponen que tu imaginación entre en complicidad con la del actor. Y precisamente el talento del actor consiste ante todo en provocar esa complicidad, en proponer ese pacto. Qué bonito. Hacia el final de la obra, uno de los internos del sanatorio, uno de los locos, permítaseme la expresión, pero es la clásica de nuestra dramaturgia y de nuestra literatura, formula una pregunta que bien podría ser la clave de bóveda de toda esta obra de teatro que estamos expurgando de Juan Mayorga. Se la podemos escuchar. ¿Cuánto tiempo más necesitaréis para poneros en el punto de vista de la historia? Es un momento terrible porque añade a continuación, ha preguntado, le recuerdo a nuestros oyentes, ¿cuánto tiempo más necesitaréis para poneros en el punto de vista de la historia? Y añade, es la historia quien decide qué debe vivir y qué debe morir. Es terrible, porque
porque él, viene a decir que se ha producido determinada situación después de una guerra y que a los que les toca morir, pues les toca morir. Claro, bueno, yo debo defender a cada uno de mis personajes y así como debo atacarlos, y lo hago no solo ante los micrófonos, sino en el trabajo como autor y director. Entonces, claro, él tiene, este poeta tiene de algún modo una idea según la cual hay una gran causa por la que combatir y que de algún modo todos, incluido él mismo, son accidentales y que es la historia, ¿sí?, la que decide qué ha de imponerse, ¿no? Y es cierto que él de algún modo se reconoce como portavoz mismo de la historia. El hecho de que esto aparezca y además en un momento tan importante de la función, hace que se abran preguntas para el espectador y que de hecho la obra acabará con unas preguntas que se hace Benet, que hace a un hombre estatua, y esas preguntas son para el hombre estatua y también para el espectador. Dice, no es mi mano la que os elige, pensando en quienes fallecieron, es la historia la que os ha señalado, es la historia quien decide qué debe vivir y qué debe morir. Bueno, esto es lo que nos venden todos los poderosos, ¿no? Claro, yo sin embargo creo que entre los poderosos suele haber cinismo y creo que este personaje no lo es. Este personaje tiene una visión conforme a la cual efectivamente hay vidas que de algún modo sostienen el espíritu, sostienen la historia y creo que hasta donde lo conozco, este personaje está más cerca de esa posición. No sería una posición cínica y egoísta, sino más bien una presentación de un discurso que por supuesto debemos discutir y que yo sin duda discuto. Yo creo que cada ser humano, cada vida y merece dignidad, belleza, libertad y que debe ser custodiada y que todos debemos estar empeñados en ello y desde luego que tenemos que pensar en nuestros alrededores y en nuestros prójimos contemporáneos y también en nuestros prójimos del pasado y trabajar pues por su dignidad, por su belleza, por su libertad que merecen. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Bueno, pues estaríamos horas, os lo podéis imaginar, hablando con nuestro invitado que ocupa el sillón M mayúscula de la Academia, que anteriormente ocupaba Carlos Bousoño, el poeta, y preguntándole miles de cosas, ¿no? Si le parece la mejor obra de teatro de todos los tiempos, como dijo alguna vez el Rey Lear. Pues bueno, sobre eso dudo. Hay días en que pienso que Rey Lear, otros días digo La vida es sueño, otros días digo Antígona, pero la verdad es que Rey Lear, que por cierto pondremos en escena con dirección de un grande, Declan Donnellan, al final de la próxima temporada en Teatro de la Abadía, hemos intentado armar una programación atractiva y convocante y cerraremos muy arriba con nada menos que Rey Lear dirigida por Declan, el gran Declan Donnellan. Y la verdad es que Rey Lear es una catedral, es un arca de la experiencia, un arca de Noé de la experiencia, como lo es también, por otro lado, la vida es sueño, que está entre mis favoritas. Hablábamos al principio y ya nos despedimos de Walter Benjamin, un alemán que ha estudiado en Juan Mayorga, y realmente merece la pena repetir que el arte debe cepillar la realidad a contrapelo. A mí me parece que ese gesto a veces falta. No sé si en la realidad española, pero desde luego sí en el arte a veces. Benjamin es un pensador extraordinario, uno de los más fecundantes. Como sabrán tus oyentes, probablemente sabrán que falleció precisamente en 1940 en nuestra frontera, cuando él tenía dos razones por las que estaba en las listas de la Gestapo. Había perseguidos, a unos les ponían una J como Jude y a otro K como Comunist. Y Benjamin tenía ambas marcas y tenía buenas razones, primero para exiliarse a Francia y luego para intentar viajar hacia Latinoamérica, hacia América, donde lo estaban esperando, pero la frontera española se le cerró y murió en 1940. Y hay quien dice que es el último muerto de nuestra guerra. Y es un autor extraordinariamente fecundante, que dice, además de esto que has contado, dice, como es conocido, que cada documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie, lo que hay que entender en un sentido complejo. Es decir, que incluso la cultura puede servir para adornar, para embellecer, para cubrir la barbarie. Entonces, Benjamin, entre otras cosas, me enseña que debo ser crítico con los discursos que me rodean,
los discursos que me atraviesan e incluso con los que yo mismo pronuncio, ¿no? Me enseña, me advierte que yo debo ser permanentemente crítico hacia la palabra de los otros y también hacia la propia palabra, incluso hacia la que estoy ahora mismo pronunciando. Desde luego, es una de las grandes funciones del arte, ¿no? El arte no se puede permitir la complicidad, porque en el arte depositamos la mirada del horizonte, los demás. Es Juan Mayorga, que tiene en la escena este jardín quemado en el Teatro de la Abadía, que efectivamente está al frente del Teatro de la Abadía y también el de Alcalá de Henares, ¿no? Sí, efectivamente, desde la Fundación Teatro de la Abadía dirigimos dos de los más bellos teatros de España, que son, por un lado, el Teatro de la Abadía, que ha cumplido 30 años, que tiene 2 salas, y el bellísimo Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que fue abierto hace 400 y que es el segundo teatro más antiguo de la Comunidad de Madrid después del Teatro Español. Y son 2 espacios maravillosos y quienes tenemos la suerte de trabajar en ellos siempre pensamos que estar ahí nos constituye y nos exige, y tenemos que estar siempre, en todo caso, a la altura, intentar estar a la altura de esos espacios y buscar la excelencia en cuanto hacemos. Y por otro lado, que esa excelencia esté acompañada de diversidad. A veces digo que quiero que el Teatro de la Abadía y el Corral de Comedias sean, y de algún modo parafraseo el título calderoniano, casa con muchas puertas, mala de guardar, porque no son casas de nadie, son casas de todas y de todos. Precioso. Juan Mayorga, de verdad un placer, muchísimas gracias. Lo ha sido mío, Cristina, y un abrazo a tus oyentes. Escuchas Fin de Semana con Cristina López Slichting. COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. Seguro que te has preguntado alguna vez, seguro, lo que cobra tu compañero de mesa. Lo queramos confesar o no, todos tenemos esa curiosidad por conocer los sueldos que se mueven. Hay una directiva europea que persigue profundizar en la transparencia salarial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja. Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve. Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes. La información y el entretenimiento sin complejos. Y en el fin de semana se acabó la paz. Comienza el show. Este verano, Telecinco a todo color. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Igor, de Carglass. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque 1 de cada 2 impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. ¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. ¿Vives con miedo a las llamadas de recobro? En Deudafix entendemos tu situación. Nuestros asesores detienen el acoso telefónico desde el primer día ofreciéndote una solución a tu medida. Llama ahora al 91 99 80 000 y estudiaremos tu caso gratis. 91 99 80 000. Deudafix, tu segunda oportunidad empieza aquí. Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado. Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Hemos de aplicar análisis relevante a la realidad. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. El sol aprieta y no nos cansaremos de deciros que si camináis frecuentemente por la calle, si circuláis, tenéis que poneros protección solar, tenéis que llevar sombrero, particularmente si sois calvos, tenéis que llevar gafas de sol, pero lo cierto es que el sol puede constituir un desafío incluso mayor si tomáis determinados medicamentos. Y no son medicamentos raros, son los medicamentos antibióticos, o los que se toman, por ejemplo, para la subida de tensión, los antidepresivos o algunos medicamentos antihistamínicos contra las alergias o contra las subidas de colesterol, las estatinas. Vamos a ver qué ocurre. Nos lo va a explicar doña Piedad García Marcos, farmacéutica comunitaria en Burgos y vocal de la Oficina de Farmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Doña Piedad, buenos días. Buenos días, Cristina. A mí me ha sorprendido muchísimo la información porque nunca lo hubiese imaginado, que los medicamentos modificaban nuestra forma de recibir la luz solar. Sí, hay que tenerlo muy en cuenta porque hay ciertos medicamentos o sus metabolitos que lo que hacen es que pueden provocar unas reacciones de sensibilidad anormal en la piel ante una exposición solar cuando el organismo está en contacto con ese medicamento porque está en tratamiento o con los metabolitos que son las sustancias que el organismo genera para degradar esos medicamentos. Pero claro, esto no nos lo dicen a los enfermos. Es una cosa curiosísima. Sí. Esto sí se lo decimos a los enfermos cuando pasan por oficina de farmacia para retirar sus tratamientos y nosotros damos el consejo adecuado y especialmente hacemos campañas todos los veranos explicando al paciente que tiene que tener estos cuidados especiales en la época en la que se va a exponer especialmente al sol. Sí. Bueno, pues vamos por partes porque, por ejemplo, yo tomo antihipertensivos, muy pocos, los Sartán de 25, pero hay otros fármacos que se toman para regular la tensión que sí que tienen que ver con el sol, ¿verdad? Sí, por una parte, digamos que hay dos tipos de reacciones de fotosensibilidad. Una que se denomina fototoxicidad y que es la más frecuente, en la que el fármaco implicado lo que hace es que absorbe energía solar de esta radiación que nos está dando y puede provocar una quemadura del estilo de las quemaduras solares, pero desproporcionada. Y hay otro mecanismo que también es de fotosensibilidad, en la que también está implicado el medicamento, pero ya es una fotoalergia. Estas reacciones, digamos que son menos frecuentes y aquí ya está implicado en la respuesta inmunitaria, porque en este caso el organismo detecta ese fármaco como un antígeno. O sea, podemos tener una reacción de fototoxicidad o de fotoalergia. Y esto en el caso, por ejemplo, vamos por partes de los medicamentos para regular la tensión, ¿qué pasaría? Bueno, tenemos que tener especialmente cuidado cuando estamos con este tipo de tratamientos y que tenemos que hacer evitar en la mayor. Desde luego, lo primero es mantener el tratamiento que nos ha impuesto un médico. Porque lo primero es, si tenemos un tratamiento farmacológico es porque tenemos un problema de salud. Entonces, eso hay que mantenerlo. Pero como somos conocedores de esta situación en la que nos puede provocar fotosensibilidad, debemos de protegernos de esas radiaciones solares, evidentemente evitando las horas centrales del sol, utilizando fotoprotección tópica, utilizando protección oral cuando también sea posible. La fotoevitación, todas estas medidas son las que tenemos que implementar manteniendo nuestro tratamiento farmacológico y estando pendientes de si vemos alguna reacción que no sea la esperada en nosotros o a veces cuando somos cuidadores en personas mayores, en los niños, en aquellas personas más vulnerables. Y como nos queda minuto y medio, a lo mejor nos puede decir qué tipo de medicamentos generan esta sensibilidad solar. Pues hay algunos que son muy habituales, como comentabas, Cristina, que parece que todos sí que tenemos un poco más en mente, como pueden ser ciertos antibióticos del tipo de las tetraciclinas, ciertos antibióticos del tipo de las fluorquinolonas, como puede ser el ciprofloxacino, los corticoides, los antiinflamatorios no esteroideos. Esos yo creo que son un poco los que todo el mundo o casi todo el mundo puede conocer. Menos conocido y también fármacos muy habituales, como has comentado, son, por ejemplo, ciertos antihipertensivos, como has comentado, ciertos antidepresivos y también no solo fármacos de síntesis química, también hay fármacos
lo que llamamos fitoterapia a base de extractos naturales, como puede ser la hierba de San Juan, que también tienen una reacción o son susceptibles de generar fotosensibilidad. Y luego también tengo entendido antihistamínicos y antidepresivos. Antihistamínicos y antidepresivos, y además antihistamínicos hay que tener en cuenta que muchas veces no los tomamos como tal, digamos que están incluidos en ciertos medicamentos antigripales, que a veces no somos tan conscientes de que estamos tomando un antihistamínico cuando tomamos un antigripal, y ahí está. Y también muy importantes los retinoides, esos medicamentos que especialmente se utilizan para tratar el acné y que hacen que la piel sea extraordinariamente vulnerable a la radiación. Y finalmente, y esto ha sido sorpresa también, para quienes padecen de colesterol, de altas tasas de colesterol, las estatinas. Sí, las estatinas, que son medicamentos ampliamente utilizados, que reducen el colesterol, pueden en algunos pacientes potenciar esta reacción de sensibilidad al sol, con lo cual hay que extremar la precaución siempre que se tiene un tratamiento de este estilo. Lo primero es consultar al farmacéutico, consultar al médico y consultar también el prospecto, que para eso nos viene detallado pues toda la información del medicamento, y además el Consejo General también pone al alcance de todos los pacientes la aplicación medicamentos accesibles, que es también muy interesante para que accedan a la información cuando no disponen de ella, aunque con 22.231 farmacias repartidas por toda la geografía española, el farmacéutico comunitario está siempre al alcance y al servicio del paciente. Fantástico. Doña Piedad García Marcos, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Cristina López Slichting. Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00. La chica del 17 de la plazuela del Tribulete. Me parece que poco vamos a poder hacer. No veo buen género. Una tarde de domingo. Está visto que para esta carrera no sirve. En compañía de la mejor. Es maja, sabe de verdad. Lina Morgan. Un mantón me he comprado con algún dinero. Dos chicas de revista. ¡Qué barbaridad! Y La Descarriada. ¡Qué sueño, madre! El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13. Hola intolerantes, bienvenidos veganos. ¿Qué tal deportistas? ¿Aporte de vitaminas y minerales? En HSN tienes todo lo que necesitas. Gran variedad de productos sin alérgenos para consumir con la máxima confianza. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Que no puedo soportarlo. Qué drama. El calor, el final del programa peor. es horrible, de verdad. Separarse una semana de los oyentes, porque el miércoles empezamos a trabajar, pero ellos todavía no tienen la puerta franca. Y dejar de aprender y de sorprendernos de lo que acontece. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Desde luego los dejamos entreteniditos, porque entre congresos políticos y el fútbol trepidante y el calor, realmente para comentar. La semana va llenita, Cristina. ¿Y tú te acuerdas de este oyente que hemos tenido hace un rato? Hola, que ayer escuchando la radio, el programa de esta presentadora, y ahora no me acuerdo cómo se llama, tan simpática y resalada. Bueno, que quería hacer un comentario muy importante sobre el tema que habíais dicho. Y para el tema, ahí va. Me se ha ido de la cabeza. Esto ha sido lo mejor, lo mejor del día, lo mejor. Nuestro oyente que en confianza además nos envía el sonido. Sí, hablamos además de que esto nos pasa mucho, de que con el calor que hace, pues se nos va la cabeza y se nos olvidan las cosas. Pero se ha acordado y nos ha mandado la respuesta.
Ay, es verdad, muy bueno. No sé quién eres, majo. Me cago en reo. Mira, era de eso, del calor. Claro. Lo que pasa es que ya como se me ha ido la pinza que no me acordaba bien, pues no sé cómo explicarlo. Es que eso, en mi pueblo que hace mucho calor estamos todos turraos. Pero era eso, de calor, mucho calor, maño, mucho calor encima ya. ¡Puah! Gracias, qué majo. Están todos turraos. Sí, me encanta. Maño. Y también esta señora, por ejemplo. Buenos días, chicos. Soy Susana desde Madrid y estáis preguntando qué día he pasado más calor. Pues mira, hoy estoy asada, no puedo más. Hoy estoy de vacaciones, por eso os puedo escuchar el domingo. Estoy en la cocina haciendo comidas, adelantando todas las comidas que pueda para tener, porque ya empiezo el martes a trabajar. Y estoy asada, pero todo lo hago por vosotros. Os estoy escuchando. A ver si ya acaba a las 2, me voy al salón, pongo el aire acondicionado, me tumbo en el sofá a lavar tola y ya está. Un beso a todos. Pero chicos. que no te dé un soponcio, por favor. Pero ha llegado el momento, amiga. Ya estamos despidiendo, ahora te toca sofá, por favor. Pero qué rica eres, que acompañas nuestro programa de esta manera, a una costa de pasar los calores de la ajena. Qué barbaridad. Es que cuando digo que tenemos los mejores oyentes. Por cierto, esto que ha dicho la oyente ahora me recuerda que cuando vamos a un sitio y nos asamos de calor siempre decimos: no he pasado tanto calor en mi vida, pero sí, siempre hay otro día más. Es que yo creo que el cerebro para sobrevivir dice: vamos a ir eliminando esos recuerdos negativos. Estaba recordando yo ahora, os lo he contado antes, ese viaje que hicimos, yo creo que fue Marci y yo a Mérida con el programa, y claro, veníamos de otra ciudad en un coche fresquito, en un taxi, y nos dice el taxista al llegar el parador: yo ahora paro aquí al otro lado de la plaza y ustedes corren al otro lado. Y era como las 3 de la tarde, digo, ¿correr? Digo, ¿pero cómo vamos a correr? ¿Para qué? Dice, bueno, yo no les digo nada. Abrimos la puerta. Aquello fue como penetrar una sopa de guisante y arrastrarnos con las uñas hasta la puerta del hotel. Creímos que íbamos a morir. Sí. ¿Son como llamaradas? Como llamaradas. Yo además recuerdo que mi abuela me hacía mucha gracia porque un día de estos de calor, pero esto lo decía todos los veranos, decía: ¡uf, qué calor hace! ¡Más que nunca! Más que nunca, imagínate qué calor hacía. Pero es verdad que aguantábamos más. Mi abuelo Faustino, que en paz descanse, era manchego, nos hacía en su jardincillo unos gorros de papel de periódico a mi hermana y a mí. Y nos mojaba con agua del pozo y ala, a correr. Oye, qué buena idea esta. Buenos días. Calor. De verdad, siendo crío, con mis padres haciendo un viaje por toda Europa, nos pilló en Viena. Un golpe de calor de 40-45 grados. Entre esas piedras de esa ciudad preciosa, pero madre de Dios, qué calor. Es que no están acostumbrados. Horrible. Fíjate, pero para que lo digan, digan no están acostumbrados. Es que aquí en Madrid, pero en Córdoba, pero en Barcelona, pero en Murcia, pues hay horas en las que ni piedra ni piedro. Tú estás debajo de un techao con una parra sin moverte y te mucho. Estás quieto con el botijo al lado. Sí, así, dándote lento con el abanico. Ahí estamos. Sin hacer demasiado ejercicio. Además me sorprende que en estos sitios que en teoría para el imaginario colectivo no hace tanto calor como Viena, Suiza, ¿Dónde más calor pasa? Luego es donde más calor pasa, claro. Porque es que no están, digamos, pues los aires acondicionados, las casas no están hechas para tanto que calor. Yo cuento siempre que un sitio donde he pasado el frío más terrible del mundo ha sido en Sevilla. En un hotel que no había calefacción. Bueno, ¿sabes dónde pasé yo frío hace un par de meses? En Gran Canaria, en Tenerife. ¿Has visto? En Las Palmas de Gran Canaria, porque luego se enfadan que Gran Canaria no es lo mismo. En Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria. Qué gustito de hablar de frío ahora, ¿eh? Que yo iba a la playa y de repente hacía un frío ahí, digo, madre mía. ¿Has visto? Y un oyente, por cierto, nos ha hablado, cuando hemos hablado con Marcote de la música y tal, del concierto de ABBA, que estuvo hace un mes, y nos cuenta cómo es eso de los hologramas. Hola, pues mira, escuchando a Marcote hablando de los hologramas de ABBA, nosotros, mi marido y yo estuvimos en Londres hace un mes justo, y nos invitaron a nuestros hijos que viven allí a verlo, ¿no? Y realmente fue un espectáculo, fue una experiencia que creo que hay que vivirla, ¿no? Un recinto que se ha construido expresamente para ABBA, el ABBA Voyage, que es el espectáculo. Y os podéis imaginar 4.000 personas vibrando, cantando, saltando con las canciones de ABBA. Los hologramas son perfectos, es que tienen estas sombras en el escenario, o sea, son perfectos. Cuando los ves así un poco más de cerca, se nota un pelín, pero realmente, y luego todo está apoyado por un
por cantantes que hay que cantan a veces con ellos y en directo, en sustitución con una banda también de muchísimos músicos. Yo creo que es recomendable, fíjate, yo ahí estoy, no estoy a favor de lo que ha dicho Marcote. Yo creo que es un espectáculo a ver y cómo al final se te olvida que estás bailando y cantando con unos hologramas, que no son personajes reales. Al final, además, es un poquito emotivo porque salen ellos, no físicamente, sino que salen ellos con su edad actual, pues bueno, que son al final los promotores de esto, ¿no? Mírales. Bueno, yo, por nuestra parte, sí que lo recomendamos, es una experiencia. ¡Olé! Sí, sí. Bueno, no me podéis entretener más porque ahí están nuestros técnicos, Milagros Sánchez al control y Lucía Cardoso en el central, y están diciendo que hay que irse. Que esto lo ha hecho Marcio Ortega, os lo recuerdo. Que Diego González el Peli está de baja por paternidad y Sani Santos, ya. que es Daniel Soleado. Santos, lo ha sustituido temporalmente y nos acompaña en el equipo. Es un honor. Beatriz Pérez Otín. Otín es también parte de esta clique. Paloma Paulete, la hippie chic, y Jesús García Ercilla, que es el listo. Cristina López Schlichting te da las gracias y te dice ¡adiós, España! To get a friend like you. Cristina López Schlichting. Fin de semana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hola intolerantes, bienvenidos veganos. ¿Qué tal deportistas? ¿Aporte de vitaminas y minerales? En HSN tienes todo lo que necesitas. Gran variedad de productos sin alérgenos para consumir con la máxima confianza. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así, sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Y si de pronto hace sol, clic. Y si un poquito de sport, clic. Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con clic. Solo en Opticalia y opticalia.com. Quería preguntarle por la reciente titularidad de Javi. Bueno, sé que es una gran novedad en nuestro centro del campo, pero tiene potencia, tiene eficiencia, tiene... Tiene ePower. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aún no conoces al híbrido reinventado? Conduce potencia y eficiencia con el Nissan Qashqai con nuevo ePower. Descúbrelo en tu concesionario o en nissan.es. Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE. Editorial. Cadena COPE. Reiterando por escrito y de manera oficial la valoración hecha hace unos días por su presidente, el arzobispo Luis Argüello, la Conferencia Episcopal ha publicado una carta de agradecimiento por la respuesta del pueblo de Dios y de toda la sociedad española durante la visita de León XIV a España. El tono emocionado y directo que emplean los obispos deja claro que no se trata de un formalismo. Como sucediera en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 de Madrid, España ha ofrecido una imagen impecable de colaboración entre administraciones, enriquecida con la inestimable colaboración de la sociedad civil. A lo que se suma la inmejorable impresión que han dejado los fieles participantes en los actos de Madrid, Barcelona y Canarias, sin un solo incidente reseñable, a pesar